Hoy conversamos con Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía Capitalina, y nos da a conocer en entrevista que están investigando no solamente empresas fachada, sino también fideicomisos que habrían sido utilizados en esta rama, en esta red criminal. También nos dice que ya hay localizados otros inmuebles, más inmuebles además de los que ya fueron presentados en estos días. Vamos a ver y a escuchar esta entrevista que hicimos con Ulises Lara y volvemos. Le damos las gracias a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por estar aquí en Los Periodistas. El día de hoy publicamos una parte de la investigación que lleva esa oficina, justamente la Fiscalía, con respecto a lo que se ha denominado el cártel inmobiliario. Como sabemos, hay ya un detenido y hay otro que está prófugo y que se está siendo localizado. Y pues parece que van avanzando en esta investigación que se debe a los capitalinos desde hace muchos años, que ha habido tantos y tantos señalamientos con respecto a este grupo, pues presuntamente criminal que se ha dedicado básicamente a la corrupción. Y quisiera preguntarle, Ulises, después de darle la bienvenida aquí a Los Periodistas, quisiera preguntarle ¿cuál es el límite de esta investigación? Hay muchas exigencias en el sentido de que se avance, pero se avance hacia arriba, que se logre dar con las verdaderas cabezas de este cártel inmobiliario. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar con ustedes, un gran programa y de verdad agradecemos la oportunidad de los ciudadanos. Seguramente, como lo han comentado, estos temas, aunque tenían tiempo, la verdad encontrábamos un hilo que pudiera darnos la certidumbre de la manera de actuar de estas personas y hoy lo tenemos. Y lo tenemos resultado ni más ni menos, Alejandro Auditorio, a través de un incidente que nos permitió, luego de un accidente en donde hubo una explosión de gas en un edificio en la avenida Coyoacán, conocer cómo se encontraba. Tú sabes que ya teníamos antecedentes claros, sobre todo en Emiliano Zapata, luego de que durante los sismos un edificio prácticamente que tenía inaugurado 9 meses se colapsa y había una autorización para que entrara en funcionamiento, se llama manifestación de habitabilidad. Y bueno, resultó que en este edificio, que igualmente estaba, digamos, bajo investigación por producto de este siniestro, nos encontramos con que el que había autorizado, ni más ni menos que era propietario de 2 inmuebles, de 2 departamentos, junto con otra persona a la cual él había generado cesión de derechos. Bajo este esquema empezamos a encontrarnos que no solamente habían sido manifestaciones, datos, que como te imaginarás, muchos de ellos son temas que pueden ser de orden administrativo, es decir, no digamos en un delito, sino en faltas que corresponden las actuaciones de los servidores públicos. Vincularlo con un tema como sería el enriquecimiento o algún otro tipo de mecanismo, como podrían ser la coacción o la extorsión, resultaba difícil porque había que tener a alguien que dijera, sí, para que me den la autorización, yo di dinero, y entonces esto resultaba difícil. Y lo que se sabía era que había una posibilidad de que fuera a través de pago en especie, que serían algunos bienes. Y bueno, en lo que nos encontramos ahora, Alejandro, es que empezamos a buscar y encontramos además que no solamente había bienes de ellos, sino no declarados, una serie de recursos, algunas empresas que han resultado empresas fachada, Alejandro, es decir, empresas que cubrían algunos de los elementos básicos como son pago de impuestos, pero que no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace a una empresa formal que está generando trabajo, pagando al IMSS, pagando a los diferentes servicios, teniendo contratados diferentes tipos de trabajos, vehículos, etcétera, oficinas, sino que, bueno, pagaban su ICR, pagaban el IVA, pagaban algunas cosas y dejaban de hacerlo, y que eran también las instancias mediante las cuales, quiero decir, la figura mediante las cuales había otras propiedades. Se han realizado 42 cateos. Quiero decirte que estamos todavía por realizar algunos más,
han aparecido propiedades fuera de México. Nos hemos encontrado ahora mismo en un estado de México que ya dimos cuenta y estamos por investigar otras más. Así que si me dices hasta dónde va a llegar, bueno, estamos trabajando fuerte por llevarlo a donde sea necesario y con quien nos proporcione información. Nuestro sistema penal tiene en buena medida esa ventaja. Tenemos que probar que a la persona que acusamos le reunimos los elementos para hacer esta imputación, no por otras ni a otras más. Si encontrásemos otros elementos, tendríamos que abrir probablemente tal vez otra carpeta u otras carpetas, o dentro de esto acumular la información que permita en su momento generar una profundización en la acusación que le hemos dado a estas personas u otras. Así que le diríamos a los ciudadanos, no hay que desesperarse, es probable que podamos tener información importante que habrá que estar reuniendo. También te quiero decir que tenemos ya algunos instrumentos financieros que nos han dado luz, me refiero a fideicomisos y otros, que podrían ser ya motivo de una investigación más a fondo. Estamos trabajando ahora con la unidad de inteligencia financiera, donde seguramente también encontraremos más elementos. No es solamente un caso, digamos, sencillo de ver estas vinculaciones porque alguien tuvo más dinero de lo que podía demostrar, sino una red y esto del nombre del cártel, pues es algo que así se le venía llamando en la propia alcaldía. Tú creo que tuviste esta información lo mismo, Alejandro. Y bueno, es la referencia a una conducta en donde de nuevo tienes un lugar donde la autorización era de 4 niveles y aparece un edificio de más niveles, hasta el doble o más, 8 o más niveles, que aparecen autorizaciones que dan, digamos, duda de por qué la puerta ahora no está hacia la avenida, hacia la calle que daba, sino a la avenida principal, cambio del número oficial para permitir otras alturas, en fin, elementos que, aunque el ciudadano podía sin duda observarlas porque es vecino, porque ahí dijo, oye, aquí siempre estuvo una casa muy bonita de los años 30 y ahora hay un edificio, o mis vecinos me han dicho que las personas para que les autorizaran más niveles hicieron, etcétera. No basta el dicho, sino hay que probarlo, y ahora estamos trabajando en eso. Así que sí vamos a profundizar en muchos de los sentidos, Alejandro, y vamos por eso. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, le pregunto esto. La Fiscalía, pues entiendo que los que ya están vinculados, incluso los que están señalados, están buscando un acuerdo. ¿La Fiscalía está dispuesta a aceptar ese acuerdo, no solamente el reparatorio, sino que quienes estén ya siendo procesados puedan señalar quiénes más están corrompidos en este mismo esquema? Bueno, mira, la verdad es que esa es parte del procedimiento. Si las personas pudieran llegar, por ejemplo, podrían tener ahora mismo quien ya está vinculado es uno de ellos, Luis N., y tenemos hasta 3 meses para poder completar ya la investigación que le llamamos complementaria, y a partir de ahí tienen este periodo como para poder hacer propuestas. No se ha formalizado alguna en específico, y quiero recordarte que el otro, que es Nicias N., se han parado. Nosotros hemos estado en vísperas de poder tener una reunión con el juez de distrito, exponerle que las razones mediante las cuales hemos solicitado su orden de aprehensión corresponden precisamente al procedimiento legal y que él estará en posibilidades de hacer una adecuada defensa presentándote ante juez. No tendría por qué ser distinto, y lo que hemos insistido es que pueda, digamos, en su momento aclararse esto y determinar su situación jurídica a quien le corresponde. Nosotros tenemos una investigación sólida y creemos que, la verdad, más que una primera parte de arreglo, tendría que haber de parte de ellos la voluntad, uno, de la parte que está disponible a asumir con toda responsabilidad que se cometieron este tipo de actos antes que pasar a una posibilidad de un acuerdo. En ese sentido, sería muy importante para nosotros, por ejemplo, que el señor Nicias N. se presentara, iniciáramos el procedimiento y lo hiciéramos, y en el caso del señor Luis, que se, digamos, reservó, pero que se le quedaron en claro muchas de las cosas, pues él tendrá también que aclarar otros procedimientos. Así es que en el tiempo nos encontramos como para que lo puedan formalizar, pero te diría, mi estimado amigo, que una de las cosas que está esperando la Fiscalía
No es en el sentido estricto, no un arreglo, no, con base en lo que dice el derecho, estaríamos en espera de que ellos puedan hacer la oferta. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos en profundizar la verdad. Y ahora que te he comentado que tenemos estos detalles, pues seguramente aparecerán cosas que tendrán que aclararnos, o por lo menos tendremos nosotros que buscar la manera de demostrar, si no hay esta voluntad, de nosotros tener esos soportes. Me refiero concretamente a, si nosotros demostramos que hicieron uso de empresas que no cumplieron con todos los elementos y que esto fue producto, no solamente estaríamos hablando de un delito formal que es el enriquecimiento ilícito a través de formas no explicables, no legales, no lícitas de obtener esos ingresos. Y si además demostramos que las empresas no estaban actuando de manera formal, empezamos a encontrar otro tipo de cosas que podríamos nosotros, en su caso, por ejemplo, darle a vista, por ejemplo, al gobierno, a la policía, a la Fiscalía General de la República para delitos de otra naturaleza, que podrían estar, digamos, en el orden de lo que se llaman operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es algo que tendremos que valorar y que creo, Alejandro, estaremos todavía en tiempo, así que creo que no habría, digamos, por lo que está ocurriendo y como están las informaciones, habría que ser pacientes. Ellos tendrían que esperar, nosotros también, como para decirle, miren, aquí están buena parte de los elementos, díganos qué sucede, podrán, digamos, en su momento hacer una oferta de atender a la ciudad a la cual afectaron y a sus ciudadanos, retribuyendo buena parte de lo que se les quitó, pero también del otro lado, pues tendría que haber la responsabilidad de cumplir con lo que marca la ley para quienes han hecho este tipo de daños patrimoniales, mi querido Alejandro. Estamos hablando, creo que de cosas muy, muy grandes y no sé si estén en capacidad de poderlas resarcir en un acuerdo reparatorio en la ciudad. Lo que sí quisiera agregarte, y te lo digo así muy rápido, si me permites, es Claro. que, por ejemplo, en todos los casos donde estaban las rentas, porque tú sabes que este fue un mecanismo que se empleó, es decir, estas viviendas, algunas de ellas departamentos, estaban siendo arrendados. Las personas que tienen los contratos están, digamos, salvaguardados sus derechos, sí está, digamos, bajo el control ministerial, es decir, se han colocado los sellos que lo señalan y las personas que están aportando sus ingresos lo harán hasta en tanto concluya el procedimiento, su renta, perdón, lo seguirán pagando y después se podrán pasar a manos del ministerio. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues vamos a tener que generar algún tipo de mecanismo, en este caso, por ejemplo, billetes de depósito o algo que puedan ser recabados. Y ese nada más sería el tramo de lo que estarían en tiempo de arrendamiento, si te fijas. ¿Qué va a pasar con el bien? ¿Cómo se va a resolver? Si nosotros demostramos que estos fueron, digamos, producto de actividades ilícitas, sí podemos entrar a otro proceso de juicio en donde pues estos bienes puedan pasar a nombre de la sociedad o de la ciudad mediante este procedimiento una vez que demostremos las cosas. Pero habrá que esperar, mi querido Alejandro. Es decir, personajes, porque lo mencionaron lo mencionó usted, Ulises, en alguna de las conferencias. Por ejemplo, Christian von Roerich, que renta uno de estos departamentos que son parte del proceso, pues va a tener que demostrar, digamos, que ha ido pagando esta renta, por decir lo menos, digo, cuánto tiempo lo habrá ocupado y cuánta renta se habrá generado ahí, pues él tendrá que demostrarlo. Ahora, hay otros personajes que son los jefes, porque estos al final son mandos medios, los que están ahora mismo indiciados, pero los jefes de ellos, pues eran la élite básicamente del Partido Acción Nacional en esta demarcación, en la alcaldía Benito Juárez. Es decir, ustedes están pensando, muchos de ellos están colocados a un muy buen nivel ahora mismo, ocupan cargos importantes y necesariamente se va a politizar, ellos lo van a buscar llevar hacia el terreno de la política. ¿Cómo responder a eso, Ulises? ¿Y de qué manera no evitar que se politice para poder alcanzar a cabezas que están, pues sí, evidentemente arriba? Pues primeramente, Alejandro, déjeme decirle que es muy importante que la ciudadanía observe que esto no tuvo una consigna, sino fue resultado de una investigación. Si hubiera sido por consigna, le podría decir que tal vez hubiera sido en otro momento, quizás mucho antes, es más, se hubieran aprovechado otras circunstancias o coyunturas políticas. Incluso electorales. Es correcto, y esto no ocurrió así. Digamos, si tú me lo preguntaras, oiga, ¿cuáles son los beneficios? Que yo no los podría atender ahora mismo porque no estamos bajo ningún proceso. Pero lo que sí puedo decir es que
La estructura de nuestro sistema de administración pública es jerarquizada. Y como has comentado bien, bueno, hay mandos medios superiores y por supuesto hay mandos que están por debajo de esos niveles, es decir, hay subordinados y supraordinados dentro de este esquema. ¿Cuánto conocían y qué conocían de lo que estaba pasando? Cuando nos señalamos que hay un procedimiento en donde ha habido alguien que de forma ilícita, es decir, no tenemos que demostrar la ilicitud. ¿Por qué dice que no fue así? Ah, bueno, porque usted tenía este ingreso que le estaba llegando. No, pues yo tenía empresas, demuéstreme que funcionaban legalmente y entonces podremos tener que estaba todo en orden, de tal suerte que usted sí tiene lo que dice en su manifestación de bienes patrimoniales y en su manifestación de ingresos y entonces está correcto. No lo encontramos, no hubo tal licitud y es por eso que se hace el señalamiento. Ahora, enseguida de eso, nosotros tendríamos que demostrar que estas personas de verdad, además de haber cometido este tipo de agravio y este daño, son personas que en su momento actuaron de manera coordinada, conjunta, y lo hemos demostrado porque hemos encontrado documentos que señalan claramente la sociedad entre Luis N. y el señor Nicias N. Ahí están esos elementos de demostración. A pesar de que pueda haber estas diferencias, han dicho algunos, no, yo no estaba enterado, está bien, nosotros tendremos que demostrar si lo estaban, si hubo una documentación en donde se demostró que a pesar de que no estaban completos los documentos o de que estaban dando permisos o que estaban entregando, no actuaron solos. Y eso es algo que vamos a ver. Tenían gente, digamos, un jefe de unidad o un subdirector que lo hizo en su nombre. Tuvieron a alguien que estuvo encima por su nivel jerárquico y les dijo, adelante. Bueno, ahora eso es parte de lo que tendremos que ir comentando, mi estimado amigo. Pero mientras tanto, nos tenemos que demostrar que estos señores dijeron que tenían tanto de ingreso, así lo declararon, no tuvieron, digamos, el detalle o el cuidado de decir, aquí había unas que tenía yo más. Nosotros hemos tenido que demostrar que había empresas de diferentes giros, que había además algunas que se dedicaban a temas inmobiliarios, lo cual genera un conflicto de interés, que tenían además vínculos con este tipo de inmobiliarias. Nosotros vamos a tener que ir llamando a algunos como testigos, otras personas tendrán que estar señaladas. Es una investigación que está empezando a cobrar fuerza, pero lo que sí es que ya logramos demostrar que sí había un comportamiento que se tipifica en este delito de enriquecimiento, porque teniendo ellos un encargo público, obtuvieron mucho más recursos de los que habían declarado y lo hicieron de una forma que no pudieron demostrar que fuera legal. Entonces, aquí nos encontramos, como verás, en un momento en donde se va a ir completando la información. Y como te decía, ahora que hemos, digamos, entre las cosas que se pudieron encontrar en las viviendas donde se hicieron los cateos, pues hubo bienes muebles, vehículos de lujo, pero también se encontraron y aseguraron computadoras, equipos móviles, y estamos en la investigación de los mismos. Si en este mismo procedimiento encontrásemos otras cosas, como te comentaba, puede ser que nos lleve no solamente a involucrarlos a ellos con otros actores, sino que tal vez hagamos un procedimiento adicional contra los que estábamos demostrando que tal vez también han actuado ilegalmente. Así que estamos en eso, estamos en esta etapa, pero lo que te quiero decir es que hoy sabemos que las empresas con las que ellos estaban operando no estaban actuando de forma legal, que estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresas y que estamos investigando todo eso y que eso nos va a arrojar mucha más información. Hay más inmuebles, también en breve estaremos dándoles estas informaciones y desde luego siempre vamos a agradecer que nos den la oportunidad de comentarlo, mi querido Gerardo. Una última pregunta, vocero de la Fiscalía. Jorge Romero Herrera, que es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, ¿es investigado? Preferiría no responderte esa pregunta porque tú sabes que eso tiene que ver con la secrecía de los procesos de investigación. Lo que sí quisiera que supieras, y lo vamos a decir públicamente nosotros, es que las personas a las que hemos señalado fueron incluso investigadas por ellos. O sea, quiero decirte que el caso de Luis N., por ejemplo, fue investigado por el propio partido al que pertenecía, señalándole que había sido denunciado por empresarios que había solicitado dinero para una carrera que se iba a llevar a cabo y pidió más de 90,000 pesos. Que el caso del otro señor Nicias N. también se le había estado investigando, incluso ya tenía sanciones por la propia Contraloría Interna respecto a
tanto en un caso, por ejemplo, omisiones, y en otro caso porque había inconsistencias en sus propias declaraciones. Es decir, sí había información, mi querido Alejandro, que debería de ser motivo, por lo menos de quienes estaban al frente de observación. No es un tema donde no lo politicemos, están los datos, está la información, tal vez debieron haber algunos de ellos actuado con la oportunidad precisa y separar a quienes estaban actuando indebidamente, y en esto pues están varios que seguramente pudieron haber cumplido ese papel, tanto dirigentes de partido como autoridades relacionadas con la incorporación o no de este tipo de personas a tu cuadro, a tu staff de decisión. Así que, digo, dejémoslo en un plano en donde la investigación vamos a seguirlo teniendo, que podemos hacer pública de lo que estamos hablando, es de estas dos directores generales, o sea, no eran tampoco medios, eran mandos altos, que estaban asumiendo en su encargo una serie de medidas para que finalmente les sirviera a su pecunio. ¿Qué más de eso vamos a descubrir? Hasta ahora lo que vamos, pues es con todos estos inmuebles, con estos muebles, vamos por más información y seguramente en la medida que aparezcan, pues tal vez estaremos haciendo estas vinculaciones. De otra manera, nos va a costar un poco de trabajo hacerlo porque alguien puede decir que lo estamos señalando indebidamente. Nosotros no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer en ese plano, pero sí queremos que la gente sepa que la información existe. Esa información, por ejemplo, que acabo de señalar, es pública, tenía mucho tiempo y no obstante, siguieron trabajando, operando y funcionando, cual si no se hubiera pasado nada. Y bueno, en su momento hay que pedirle cuentas sobre estas conductas, porque eso tiene un campo que tiene que ver con la ética, tal vez, del trabajo, con la función pública, con lo que esperas de los servidores. A nosotros nos toca encuadrar delitos, demostrarlos y hacer llegar ante juez esas investigaciones y él determinará si la persona merece o no la pena de privación de la libertad y posteriormente la sentencia que puede ser acreedora, previo, desde luego, escucha de las partes, tanto de su defensa, para que pueda ejecutarse algún tipo de sentencia. Vámonos por el lado del derecho, pero también con toda la información y toda la claridad de lo que estamos haciendo y hasta en este nivel, como vamos, sigue arrojando información útil para demostrar que sí hubo actividades ilícitas, mi querido amigo. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le agradecemos que haya estado aquí en Los Periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su oportunidad y su tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Buen día. Buenas tardes. Gracias.